al libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. En lo que lo busca en su Biblia electrónica, hay una hermana que viene por primera vez, hermana Esmeralda de Morán. Bienvenida, gócese en el Señor, y que el propósito por el cual vino a este lugar sea cumplido para usted. Leemos entonces la palabra de Dios, Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, diga conmigo, porque Dios estaba con él. Dígalo nuevamente conmigo, porque la primera vez no escuché. Diga, porque Dios estaba con él. Dígalo una vez más, porque Dios estaba con él. Siéntese en esta hora. Dios ha estado ministrando mi vida desde el domingo, hace como 15 días, mientras predicaba en la filial que está pastoreando nuestro hermano Samuel. Dios me empezó a hablar en ese culto y hubo una extrema bendición del cielo para ese pueblo. Dios les habló de una manera extraordinaria y Dios me empezó a ministrar que en los últimos tiempos, en cuanto a lo que dice la Biblia, que habrá comezón de palabra, y en el montón de palabras que habrá, muchos hablarán más de la cuenta errónea y equivocadamente, y por tal razón muchos van a comer mal, se van a alimentar mal. Entonces el Espíritu habló a mi espíritu y me decía: es necesario que la iglesia se levante con poder para empezar a demostrar lo que Dios es. Oh, Sharababakiraba. Hay una gloria que se está moviendo en esta noche, en este lugar. Es entonces cuando encuentro este verso. El Espíritu me habla y me dice, y me da un tema. Y yo en esta noche quiero hablar bajo el tema: el multifacético Jesús de Nazareno. El multifacético Jesús de Nazareno. Cuando hablamos de multifacético, estamos hablando, la palabra multifacético quiere decir que hay varias caras, hay varias fases, hay varios tiempos. Pero cuando yo estaba estudiando esta palabra de multifacético, encontré en el diccionario que esta palabra tiene palabras con raíces latinas, y la cual significa muchas caras, muchas facetas, y que sus componentes léxicos se derivan de la siguiente manera: multi quiere decir mucho, con un acento bien profundo, mucho. Y facies, que es la palabra latina, está hablando de cara. Y hay un sufijo que es tico,
relativo a. Entonces, cuando Dios habla a mi vida y se manifiesta, me habla del multifacético Jesús de Nazareno. Dos facetas, dos caras de Jesús. La cara cuando Él anduvo en la tierra haciendo milagros y prodigios. Pero también me habla de la otra cara de Jesús. Y me habla de la cara de Isaías 53. Cuando Él dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Más adelante vamos a hablar un poco más profundo acerca de la segunda parte. Pero Jesús anduvo haciendo milagros en la tierra. Él siempre estuvo, su mayor tiempo fue enseñar la palabra de Dios. Ese fue su éxito, enseñar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios que él enseñaba llevaba un fundamento, el cual le daba los resultados necesarios para poder respaldar lo que él hablaba. Y cuando él enseñaba, los milagros, los prodigios se daban todos los días, y cada vez que él se paraba en un determinado lugar, habían milagros. La gente entonces estaba acostumbrada a escuchar diferente palabra de los fariseos, de los saduceos. Gente que tenía un léxico y que tenía un conocimiento pleno de la letra de la palabra de Dios. Pero cuando escuchaban a Jesús de Nazareno, al hombre que predicaba en la tierra, porque Dios estaba con él, cuando él hablaba, lo natural escuchaba la voz de Dios y el milagro caía sobre personas individuales o en multitudes. Porque el deseo de Dios era no hablar de palabras solamente, sino hablar del milagro que hace la palabra de Dios. Y el Dios terreno, cuando Él está en la tierra, por lo menos hay un sinfín de versos en los evangelios que nos detallan milagros extraordinarios, cosas que están por suceder en nuestro tiempo, milagros que estamos por ver. Pero los milagros que estamos por ver son milagros a montones, porque el Dios de los cielos va a venir con poder y su palabra dará testimonio que Él sigue vivo. Y por tal razón los milagros se van a empezar a dar. Que las iglesias que no estén preparadas, oiga bien lo que voy a decir, las iglesias que no estén preparadas van a buscar a las iglesias
donde se dé el mover del poder de Dios. Porque la gente tendrá hambre, porque la gente querrá ver algo diferente. Porque estamos acostumbrados. Diga gracias a Dios, aquí no. Pero estoy hablando en términos generales. Estamos hablando de una costumbre, de un protocolo cultico. Y por eso le dije, diga gracias a Dios que aquí no, porque aquí no estamos acostumbrados a protocolo cultico, sino que aquí nos estamos acostumbrando a que el reloj no exista en la dirección, sino que el reloj de casa sea el poder del Espíritu Santo dirigiendo a la iglesia y dirigiendo a los predicadores de esta plataforma. Entonces, relativo a todo aquello que Dios quiere hacer. Cuando yo veía en estos días cómo los espíritus de enfermedad se están moviendo, que si bien es cierto, el libro de Mateo en el capítulo 24, la Biblia dice que habrán pestes, hambres, guerras. Eso va a suceder. Pero a la iglesia, a los que estén con ese fuego, con ese poder de Dios, con ese espíritu, con aquellos que le han creído a la palabra viva de Dios, ellos, aunque vivan en medio de circunstancias como tales, la iglesia dirá: Jesús es mi ayudador, Jesús es mi sanador, Jesús es mi fortaleza. Quiero entonces tocar el libro de Mateo, el verso 9, 20 al 21. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre. ¿Cuántos años tenía? 12 años. Y no vaya a creer que era un flujo suave, sino que era un sangramiento fuerte. Dice 12 años. Ahora, ¿por qué había llegado a tener 12 años con el flujo de sangre? ¿Sabe por qué? Porque los fariseos y los saduceos enseñaban una palabra con letra nada más, pero no predicaban el evangelio de Jesucristo que sana en su totalidad. Pero un día, cuando Jesús viene y va y se encuentra a esta mujer que tenía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Verso 21. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Ahora, yo le pregunto, ¿será que esta mujer no había estado en una sinagoga? ¿Será que esta mujer no sabía de la letra?
de la letra bíblica, sabía. ¿Por qué? ¿Por qué sabía? Porque ya había escuchado acerca de Jesús. Y cuando ella se da cuenta que Jesús iba a venir a su lugar, a su pueblo, a su colonia, a su barrio, llámele como quiera, y oyó decir que Jesús de Nazaret iba a venir, ella empezó a caminar. Ella empezó a darse cita al lugar donde ella había escuchado decir que Jesús de Nazaret pasaría por ahí. Pero empezó a caminar y la gente se amotinaba, se amontonaba la gente, y no podía ella acercarse con facilidad a tocarle. Pero la fe, la esperanza, la seguridad de saber que Jesús de Nazaret es poderoso y Él entiende nuestra necesidad, cuando nos volvemos con una actitud de persona interesada en Jesús, Jesús obra. Y de momento, y no vaya a creer que ella tocó el manto. Ella venía con el deseo de tocar, porque ella decía dentro de sí: si tocare solamente su manto. Fíjese bien, si tocare solamente su manto. Es decir, que esta mujer venía, como decimos en el buen salvadoreño, arañando. Y yo me imagino que muchas veces ella intentó tocarlo, pero la misma multitud le hacía obstáculos. Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando los obstáculos llegan a nuestra vida, pero nos mantenemos con una actitud de ganador, con una actitud de vencedor, entonces Dios abre las puertas, entonces Dios abre caminos, entonces Dios pone todo a nuestro derredor y al frente de nosotros, para que aquello por lo cual estamos deseando tocar el manto de Jesús se dé. Y la multitud era en extremo. Y ella dice: si tan solo tocare. En un descuidito, pero en un descuidito no humano, sino en un descuidito de una persona que está adorando, de una persona que está con la mirada puesta en Jesús, de una persona que está segura que va a caminar, que va a seguir caminando y que va a seguir intentando, y que ya intentó una vez y que ya arañó 2 veces y que ya lo hizo otra vez, pero déjeme decirle que al fin Dios le va a conceder su petición, porque fue una mujer que insistía y Dios le hizo el milagro. Sí, pero 12 años se había tardado. 12 años se había pasado posiblemente en la sinagoga. 12 años había pasado pensando. Y lo que dicen esto, pues, es ahí donde el Espíritu habló a mi vida y me hace entender que es lo importante en la vida tener a Dios de nuestro lado. Es ahí donde Dios me hace entender que si no es Dios no hay nada, que si no está Dios no hay éxito, que si no está Dios no hay victoria, que si no está Dios no hay sanidad, que si no está Dios no hay
lo que tú viniste ahora a buscar. Pero cuando te conviertes en un cristiano con una actitud de ganador, como dicen los jóvenes, la hiciste. Tu milagro llegó. Tú de repente se dio. Lo que tú estabas buscando se dio. Mateo 9:27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahora, ¿cuál era la insistencia de la mujer? De lo que ya hablamos anteriormente. Si tan solo tocare. Iba insistiendo. Dentro de sí, dice la Biblia, lo iba clamando, lo iba declarando. Pero estos ciegos, ¿qué hacían? Daban voces. Vea qué interesante, daban voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿A quién le estaban diciendo? A Jesús de Nazaret. A él estaban diciendo. Precisamente a él y solo a él le estaban diciendo: ten misericordia de nosotros. Y la misericordia de Dios se mueve cuando ve gente cristiana con actitudes de que sí quiere de Dios. Cuando Dios ve que tú eres insistente, cuando Dios ve, como dice nuestro lema, que no nos conformamos, cuando Dios ve a esa gente, a Dios no le queda otra, porque Dios vio la insistencia. Sigamos leyendo lo que dice Mateo 9:27-28. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿A dónde llegaron? Llegaron a la casa. No llegaron al gimnasio. No está malo que vaya a ver los juegos centroamericanos, no está malo. Pero vaya de 8 a 5. Pero no de 6 a 9. Porque dice: cuando llegaron a la casa, vinieron a él. Yo le voy a decir algo. Jesús nos ve sentados en la casa de Dios y nos ve bien bonitos, nos ve elegantes, nos ve así como que de verdad. Pero viene Jesús cuando nos ve así, de esa manera, y viene Jesús y dice: te veo como adorador, te veo como con una actitud que querés, pero tú crees que yo te puedo hacer el milagro, pero tú crees que yo te puedo ayudar, pero tú crees que te puedo sacar de donde estás, pero tú crees que puedo sanarte, pero tú crees que puedo abrirte una plaza. Porque Dios no solamente vino para darte el Espíritu Santo y que hablemos en lenguas y que nos movamos y que dancemos, sino que Jesús también vino para ayudarnos. Y en este caso lo que está haciendo es un milagro de sanidad. Está sanando a un ciego. ¿Crees que puedo hacer esto? Por eso es que allá Lucas dice: ¿habrá algo imposible para Dios?
Y la segunda parte del verso contesta y dice: porque nada imposible hay para Dios. Es ahí donde Dios dice: ¿crees? ¿Crees? Estás sentado, estás sentada ahí en esa silla. Gracias a Dios son sillitas acolchonadas. Estás ahí, ¿cómo estás? ¿Con qué actitud viniste ahora? Viniste con actitud que ibas a escuchar al apóstol Alberto Picariello, con esa palabra viva, activa, refrescante que se mueve en él. Y cuando te diste cuenta que iba a predicar el hermano Julio, te desinflaste. Pero ¿sabe Dios lo que quería verte en esta noche? Es tu actitud. Dios quería verte cómo recibes a Jesús de Nazaret. Es entonces cuando empiezas a darte cuenta que Jesús puede hacer todo. Es entonces cuando te das cuenta que si estás sentado escuchándome 2 horas ahí y tienes una actitud que no te vas a dormir, entonces tu milagro cayó en esta noche. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos dijeron: sí, creemos, entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os se ha hecho. No es conforme al poder de Dios. O sea, es conforme al poder de Dios. No me vaya a malinterpretar. Porque Dios tiene poder todos los días. Porque Dios tiene poder 24 horas, 24/7, 365, por los siglos de los siglos. Él tiene el poder. Pero Él quiere verte. Pero Él quiere escuchar de tu boca que digas: sí, tú puedes hacer el milagro. Eso es lo que Dios está esperando. Dios no está esperando otra cosa. Te voy a decir algo, iglesia. Adora a Dios como el Espíritu te vaya dando. Pero métete. Porque cuando eso sucede, la Biblia dice: conforme a vuestra fe. El poder de Dios, el poder de Jesús de Nazaret estaba en la tierra para sanar. El poder de Dios estaba en la tierra para liberar. Porque donde Él pasaba, un milagro se daba. Porque donde Él se sentaba, algo pasaba. Porque donde quiera que Él se movía, un milagro existía, se daba, sucedía. Se daban los milagros extraordinarios. Pero Dios quería ver una actitud de los ciegos. Y Jesús les dice: conforme a vuestra fe se ha hecho. Pero también liberó a la hija de una mujer cananea. Mateo 15:21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. ¿Quién clamaba? La mujer, ¿verdad? Es que mire, yo le voy a decir algo. Jesús está paseando por aquí. Y Jesús se sigue paseando por ahí. Y Jesús se sigue paseando allá. Y Jesús sigue para allá. Y Jesús se está moviendo
porque él sabía que cada vez que él se mueve, algo va a suceder. Pero si usted nota, él siempre esperaba la actitud de la gente. Él siempre esperaba que la gente expresara la necesidad. Jesús siempre esperaba que la gente creyera en Jesús de Nazaret. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Y no estamos hablando de una petición sencilla. Estamos hablando de un clamor. Cuando hay una necesidad donde realmente la bolsa se quedó sin nada, cuando hay realmente una situación donde todo se desbordó, ¿sabes? Hay un clamor de verdad. Hay un clamor que conmueve el corazón de Dios. ¿Y qué sucedió? Señor, Hijo de David. Y cuando está hablando de Hijo de David, está hablando de Jesús de Nazaret. Ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Sigamos leyendo. Pero Jesús no le respondió palabra, porque cuando Jesús calla, ¿qué crees que está haciendo? ¿Sabe lo que está haciendo? Está valorando tu actitud. Cuando Jesús está callado, te está viendo a ver si sigues adorando. Cuando Jesús está callado, te está observando a ver si no te cansaste en la petición, en el clamor, en tu deseo, en tu pasión, en tu necesidad. Y cuando Dios ve que te mantienes, como hacían aquellos, ¿verdad? Hasta la muerte. Y salieron peor, pero no es el tema. Pero cuando Jesús ve que tú dices, o sucede, o sucede. Porque la Biblia dice que Él me va a ayudar. Entonces Dios actúa. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Pero mire cómo está escrita la palabra. Está escrito con signos de admiración. Señor, socórreme. Es que ya no aguantaba. Es que todo ya estaba perdido, hablando terrenalmente. Es que ya no habían esperanzas. Pero para Jesús de Nazaret, el multifacético Jesús de Nazaret, Él siempre tiene una respuesta cuando ya todo está perdido. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, lo entiendo, lo comprendo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vea que Jesús estaba dispuesto. Vea que Jesús estaba ahí para hacer el milagro. Pero él tiene una plática con aquella mujer. Y si yo quisiera decir mejor, aquella mujer tuvo una plática con Jesús.
aquella mujer en el momento, después de esa plática, y usted sabe que no fue una plática sencilla. Usted sabe que no le andaban sobando la cabecita a esta mujer. Usted sabe que no fue así. ¿Y cómo fue? Si le dijo perrilla. ¿Pero qué pasó? No importa, le dijo. ¿Cómo se me catalogue? Lo único que sé, que Jesús de Nazaret está ahora aquí con poder para liberar a mi hija de ese espíritu que la atormenta. ¿Y qué le dijo Jesús? Oh mujer, grande es tu fe. Es que cuando uno, como dicen los muchachos, ¿verdad? Cuando uno está en agüite, ¿entiende la palabra agüite? Agüite, necesidad es que se puede sobrepasar, pero agüite ya no hay nada. Pero cuando ese momento llega, ahí está Jesús de Nazaret para ayudarte. Pudiera seguir poniendo ejemplos, como alimentar a una multitud con 7 panes y un par de pescadillos. Podría hablar acerca de cómo sacó una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos. Podría hablar del milagroso Jesús de Nazaret secando una higuera que no daba fruto. Podría hablar acerca de la curación de otros ciegos en Betsaida. Podría hablar de Jesús de Nazaret en la tierra, sanando a un hombre sordo y tartamudo. Y podríamos sacar en esta noche de la palabra de Dios tantos versos, pero nada más te estaría hablando de Jesús de Nazaret en la tierra. Pero yo te quiero hablar en esta noche de Jesús Nazaret transformado en Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue a la tumba y que al tercer día resucitó. Y eso me lleva a mí a lo que estábamos hablando en un principio. Isaías 53:5. A este Jesús es de quien yo te quiero hablar. Porque el Jesús que habla Isaías 53:5 es el que yo necesito en esta noche que nos compenetremos, porque Él es el que sigue haciendo los milagros extraordinarios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y lo que yo voy a sacar de este verso: y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús de Nazaret, el resucitado de entre los muertos. Cuando la Biblia está hablando acerca de esto, por su llaga fuimos nosotros curados, lo que está haciendo es una declaración muy enfática que no te va a sanar, sino que ya te sanó. Ese es Jesús de Nazaret, el multifacético, el de la tierra. Pero ahora te quiero centrar en Jesús de Nazaret del cielo. Y hay una palabra tan extraordinaria que dice: he aquí, os doy potestad para hollar escorpiones, serpientes,
he aquí os doy poder. Ahora Jesús se va al cielo y él dice: Padre, he terminado la obra en la tierra, pero ahora vengo para entregarte lo que tú me diste. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y desde el capítulo 2 del libro de los Hechos en adelante, nosotros vamos a empezar a ver milagros extraordinarios. Nosotros conocemos la historia completa del apóstol Pedro, y nosotros le damos mala fama a Pedro, que era bien peleonero, que era muy carnal, que era muy terreno. Pero un día, cuando él recibió el Espíritu Santo, y aquellos que estaban allá alrededor en el aposento alto, cuando empezaron a burlarse de los que hablaban en otras lenguas, cuando aquellos que estaban alrededor empezaron a decir: estos están bolos, borrachos, están llenos de mosto. Ya aquí Pedro recibe el Espíritu Santo. Y cuando Pedro recibe el Espíritu Santo y ve todo eso que se está hablando en contra de los hijos de Dios, y que se está hablando en contra de la manifestación del poder de Dios, Pedro es el primero y el único que se pone en pie y dice: momento, señores. Y el momento, señores, no vaya a creer que ellos nada más se iban a calmar, sino que aquella multitud que estaba alrededor burlándose, cuando Pedro se puso en pie y empezó a decir: señores, estos no están borrachos como ustedes dicen, pues es la hora temprana de la mañana, sino que está aconteciendo lo que dijo el profeta Joel. Y lo que dijo el profeta Joel se está cumpliendo ahora. A este Jesús, a Jesús de Nazareno, a Jesús terreno, a Jesús el que murió, ustedes lo crucificaron. Pero él les dice: ahora se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Y empezó a darles un mensaje que me tomé el atrevimiento. ¿Y sabe cuántas palabras tiene ese mensaje? Tiene 546 palabras. Y ese mensaje del apóstol Pedro, más o menos 546 palabras. Traté de entender en cuanto se predica un mensaje de 546 palabras, y más o menos en promedio son 5 minutos. En 5 minutos dio un mensaje de poder. En 5 minutos predicó un mensaje de autoridad. En 5 minutos el poder de Dios cayó sobre aquel lugar. Y cuando estaban todos acorralados por la presencia de Dios, dijeron aquellos burladores, aquellos religiosos, dijeron: ¿y ahora qué haremos? Pedro les dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo
tú y toda tu casa. Así que el ambiente cambió. Así que el ambiente empezó a ser de una manera diferente. Pero Jesús, la otra cara, por decirlo así, se estaba manifestando a los hombres. Y es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros. He aquí os doy potestad de hollar. Ahora, la palabra hollar no en sí significa solamente patear, pisotear. La palabra hollar también significa humillar. Significa me caes mal. Significa no te conozco. Y cuando Él dice, he aquí os doy potestad de hollar, está diciendo también que nosotros, la iglesia, que nosotros los cristianos, con el poder de Jesús, el que está a la diestra de Dios Padre, la enfermedad de alguien o lo que me llega a mí me debe de caer mal. Yo tengo que humillar al espíritu de enfermedad. Yo me tengo que burlar del espíritu de enfermedad. Hay una expresión mal dicha por nosotros y muchas veces la hemos mencionado. Yo la he mencionado, otros predicadores de aquí lo han mencionado. ¿Por qué? Porque decimos mi enfermedad. Le ponemos título, enfermedad Galindo. Póngale usted lo que quiera y su apellido. Pero la Biblia dice, he aquí os doy potestad. He aquí os doy autoridad. La iglesia tiene una autoridad que sobrepasa a cualquier autoridad humana, que sobrepasa a cualquier clase de autoridad de esta tierra. Porque Jesús en la tierra, Él hizo los milagros. Pero cuando habla de Isaías 53, está diciendo que Él hará los milagros, pero que los hará con la intervención de la iglesia. Y ahí es donde ya entra en escena la otra fase o la otra cara de Jesús. Y Él empieza a darle las herramientas a la iglesia. Es ahí donde Él empieza a trabajar con la iglesia. Ahora sí vamos a poner Lucas 10:19. Lo vamos a leer literalmente. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Y qué más dice? Sobre toda fuerza del enemigo. O sea que está hablando de espíritus malignos. Está hablando de espíritus que llegan al alma. Y está hablando de enfermedades, por decir enfermedades naturales. Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Pero hace un énfasis y dice, y a ustedes nada les pasará. ¿Se ha fijado que muchas veces nosotros tenemos miedo de orar por un enfermo? Tenemos miedo de orar por un hermano almático que nos vaya a dar con un puño. ¿Se ha fijado que muchas veces tenemos miedo? Pero la Biblia dice
que Él nos da potestad. Y potestad es el máximo poder de Dios manifestado a los hombres cristianos en la tierra para que hagan la obra de Jesús de Nazaret. Porque Jesús necesita instrumentos para su gloria, instrumentos para su honra, para que su palabra, para que su evangelio tenga éxito. Es entonces cuando en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versos 18 y 19, Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. Usted tiene el Espíritu de Jehová. Usted tiene el Espíritu de Dios. Usted tiene el Espíritu de Jesús de Nazareno. Pero ¿qué dice? Por cuanto me ha ungido. Levanten la mano los ungidos de Jehová. Usted no la levantó muy fuerte, parece que está medio ungido. Dice, me ha ungido. ¿Para qué nos ha ungido Dios? ¿Para qué Dios lo ha ungido a usted? Ahí dice la palabra de Dios: para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Y cuál sería la buena nueva para un pobre? Dios es tu proveedor. Una buena noticia. Yo entiendo los términos bíblicos, pero cuando encontramos a una persona pobre, lo que le decimos, la Biblia dice que Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis. Qué palabra de aliento le damos, ¿verdad? Pero la Biblia dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres de dólar, pero también a los pobres en espíritu. Porque en los tiempos que estamos viviendo hay un montón de gente pobre de espíritu. Lamentablemente se entiende dos formas el pobre en espíritu. Una es cuando dice la Biblia: bienaventurados los pobres en espíritu. Está diciendo: bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Esa es una. Los pobres en espíritu. Pero también hay gente pobre de dólares y pobre de espíritu. Es que a mí ya Dios me hizo pobre. Ese es pobre en espíritu. Es que Dios, si no hubiera dejado pobres, ¿quién haría el trabajo de los ricos? Mire lo que tenemos. Ese también es ser pobre en espíritu. Es que de todas maneras los pobres van a existir. Sí, los pobres van a existir, pero que no existan porque yo lo declaro. En todo caso, cuando hemos creído en ese Jesús que ahora está a la diestra de Dios Padre, Él va a ser tu proveedor. ¿Qué condición tú no has pasado? Económica, de salud, emocional, cualquiera. Dios no te ha sacado de ahí. Y yo no me voy a cansar de decir: Dios me sacó de ahí. Y se lo voy a repetir:
una vez más, cuando yo andaba una cora, usted sabe que cuando uno anda sin 5, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó. Yo veía las sodas heladitas y debía de tomar una decisión: o 25 centavos para comprar una cola de tortillas, o tomarme la coca, la Coca-Cola, no vaya a creer que otra coca. Allí llegué yo, y aquí hay muchos testigos de la condición que yo viví. Pero Dios me sacó de ahí. Y yo puedo decir que Dios, Jesús de Nazaret, que ahora está a la diestra de Dios Padre, me sacó de ahí. Dios ha sido bueno en gran manera. Dios ha sido al extremo con nosotros. Entonces, pobres de dos maneras. Buenas nuevas a los pobres. Pero sigue diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente quebrantada de corazón? Mi pastor me mandó a predicar a un velorio. Se había muerto un muchacho de 35 años. Su mamá estaba quebrantada a tal grado que ella caía del dolor de ver a su hijo de 35 años muerto en un accidente. Yo llegué para decirles esa noche: no es si la gente se muere a los 35 años o la gente se muere a los 100 años. El asunto es tener a Jesús, el que fortalece, el que da paz. Yo le pude decir a esta madre de este joven, yo le podría decir una y mil palabras humanas para consolarla, pero ni una palabra humana llegará a lo profundo de su corazón. Pero sí le dije: confíe de todo su corazón en que hay un Jesús, que Él sí puede llenar ese vacío que ahora la atormenta. Porque la Biblia dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente anda quebrantada de corazón? ¿Cuánta gente toma un arma de fuego y se quita la vida? Decepciones de la vida por cualquier razón, por cualquier motivo. ¿Cuánta gente se quita la vida? Pero déjeme decirle, la Biblia dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y ahí es donde el Espíritu llega y nos redarguye, para por lo menos decirle a una persona: Jesús es tu ayudador, Jesús es tu fortaleza. Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por tu condición, y Él te ayudará, y Él sanará tu corazón. No importa cuál sea el motivo por el cual su corazón en ese momento, en ese instante, está quebrantado. Pero debe de haber una palabra de vida de parte de nosotros. Pero el Espíritu del Señor, fíjese bien que aquí está hablando de Jesús de Nazaret, a pregonar libertad a los cautivos.
¿Cuánta gente anda cautiva en estos tiempos? Usted en la calle se encuentra gente manejando totalmente una locura. No hay día que no se me atraviese un ingrato. Se pasan altos, hacen lo que quieren en la calle. No vaya a creer que son locos para manejar. Es que está pasando eso en sus vidas. Están cautivos. Están presos. Presos por diferentes razones. Presos por diferentes circunstancias. Y salen a la calle decididos a irse de esta vida. Pero para eso hay una palabra que Dios nos ha dado autoridad para que lo hagamos. A los cautivos, vista a los ciegos. ¿Cuánta gente anda ciega? ¿Cuánta gente está pensando en que la religión es todo? ¿Cuánta gente no pasó y se quedó en religión? Y llámese religión a cristianos y a no cristianos. Pero nosotros debemos de tener una palabra para enseñarles que Jesús de Nazaret, el que fue en la tierra sanando toda clase de enfermedad y liberando las almas, es el mismo que está allá en los cielos, pero que quiere usar a la iglesia para sanar, para libertar. Y luego dice, a poner en libertad a los oprimidos. Dice oprimidos. La depresión. ¿Cuánta gente está con depresión? ¿Cuánta gente está con estrés, oprimidos? ¿A cuánta gente se le hace un montón de nuditos por aquí en el cuello? Estrés, oprimidos. ¿Qué va a pasar mañana? La gente está pensando qué va a pasar si me despiden. La gente está pensando qué va a pasar si esto malo me sucede a mí. Y la gente está viviendo una vida totalmente oprimida por las circunstancias de la vida. Pero démosle gracias a Dios que hemos llegado a tiempo. Y nosotros ya fuimos libres. Y nosotros encontramos a Jesús de Nazaret, al que se paseaba en las calles. Lo encontramos en el cielo. Y que Él ahora nos ha dado una vida diferente. Pero también nos ha dado de su Espíritu para que podamos llevar este evangelio de Jesús. El siguiente verso: a predicar el año agradable del Señor. Mire qué interesante cuando dice a predicar el año agradable del Señor. Por eso nuestro pastor siempre aconseja: no ande escuchando mensajes en internet, a menos que sean los de casa y de los que ya nosotros sabemos que predican un verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque mire, en internet usted sabe, usted ya habrá escuchado, se escuchan unos mensajes que de verdad saber que son. Ahí suben los hermanos de comunicaciones, suben los audios, videos, los mensajes de aquí y todo, para que usted escuche un mensaje agradable del Señor.
por qué? Porque el mensaje agradable del Señor es vida. Porque el mensaje agradable del Señor le trae o nos trae restauración. Porque eso de predicar el año agradable del Señor es como el aliciente, como el ungüento, como el aceite fresco que viene para ayudarnos, para darnos palabras de aliento, para darnos palabra de vida, para darnos un empujoncito y te dice: sigue adelante. Para darnos una palabra tan agradable que llega al oído y del oído baja al corazón y el corazón lo extiende al alma y el cuerpo recibe aún el misterio de la salvación. Concluyo entonces con Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Póngase de pie. Yo voy a llamar ahora al ministerio de intercesión. Y yo voy a llamar a los que están enfermos en esta noche. Y yo voy a llamar a los que están oprimidos. Y yo voy a llamar a la gente que quiera escuchar algo agradable. Que quiera escuchar algo. Que quiera escuchar una música divina del cielo que te dice: no te preocupes, yo estoy contigo para ayudarte. Aquel Jesús de Nazaret que se paseaba en las calles polvorientas, donde Él anduvo, déjame decirte que ahora se pasea en los corazones. Déjame decirte que ahora Él se pasea en tu vida. Y hoy habrá para ti una libertad. Y hoy habrá para ti un milagro. Así que el que está con una necesidad, pase. Porque hoy el Espíritu de Dios una vez más está aquí. Y está aquí porque aquí hay gente que quería tocar el manto de Jesús. El Espíritu de Dios está ahora para liberar, porque usted al principio estaba cantando algo extraordinario. Se está moviendo aquí la presencia de Dios. Él se está moviendo ahora. Él se está moviendo en esta noche sobre los cuerpos enfermos, sobre la gente que ha venido por alguna razón oprimida, porque tentativamente le dieron una mala noticia. Pero posiblemente viniste porque recibiste una mala noticia. Pero hoy Jesús de Nazaret se quiere pasear, quiere caminar dentro de ti en esta hora. Espíritu de Dios fluye ahora. Él está ahora moviéndose. Él vino ahora para que un milagro pase en tu vida. Porque tú estás creyendo. Con solo el manto de Jesús que toques, tu situación
tu momento, tu temporada va a cambiar. Porque cuando aquellos sabían que Jesús pasaría por ahí, salían completamente sin ninguna duda. Si tan solo tocare su manto, seré sana. Si tú viniste con esa actitud, tu milagro es ahora.